esta cálida bienvenida y sobre todo por la organización técnica de este webinar sobre los nuevos desafíos de los pisos turísticos, que es organizado por el Grupo Colón, como bien decías. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que la ordenación de los apartamentos turísticos no es una novedad en el orden jurídico español, ya que desde el año 1965 el Estatuto de Ordenación de Empresas y Actividades Turísticas ya los contemplaba como empresas turísticas privadas no hoteleras. Ahora, la pregunta que nos podríamos plantear es por qué, si, como decía una profesora, el derecho persigue siempre o va detrás de la realidad, por qué una realidad tan antigua recién ahora aparece como una preocupación nueva. ¿Por qué hace aproximadamente unos 10 años vemos que está en el interés de las personas, aparece como una preocupación en los telediarios, en manifestaciones, y etcétera? Bueno, y la respuesta es bastante sencilla. Ha habido un gran cambio en esta pasada década que ha producido lo que la palabra ahora que está tan de moda, una disrupción en lo que es la actividad de esta modalidad alojativa, es decir, la aparición de diferentes empresas que podemos catalogarlas de distinta manera, pero que básicamente lo que tienen es la función de unir a aquel que tiene una vivienda ociosa y que quiere darle un uso de carácter turístico y la persona que quiera hacer uso de este servicio, es decir, el turista o el huésped, como se lo denomina en el sector. Claro, el resultado se puede advertir perfectamente en esta curva. Hay un crecimiento exponencial en 10 años que solo se vio frenado en el año 2019 y prácticamente el freno fue, o la disminución fue no sustantiva, y yo la atribuyo justamente a que varios ayuntamientos fueron dictando normas que han establecido algún tipo de trabas para el desarrollo de esta modalidad alojativa. Inclusive en el año 2018, cuando se dio el máximo crecimiento, el número de plazas igualó o superó al de las plazas hoteleras. Hay que reconocer que es un subsector dentro del sector de alojamiento sumamente importante, casi 8 millones de viajes y 4.397 millones de euros de ingresos provenientes de esta actividad lo ubican como un sector sumamente pujante. De la mano de los aspectos positivos o de crecimiento que me he referido antes, aparecen algunos impactos que podría o que parte del sector considera como negativos. Yo debo confesar que para hacer este detalle de cuáles son estas externalidades negativas, solo tuve que mirar en la normativa que cada comunidad autónoma dicta para la ordenación de esta modalidad de alojamiento, y ahí podemos encontrar, mencionadas entre otras, el tema de la sensación de inseguridad que se genera por el ingreso a viviendas que son de propiedad horizontal, y otros conflictos de vecindad, por ejemplo, ruidos molestos que puede producir los huéspedes. También se le ha atribuido un aumento en el valor de la educación y de los precios, y un problema en la composición social de los barrios. Bueno, en este punto sí hay que aclarar que
las aguas están divididas. Hay estudios que indican que sí hay una razonable incidencia de los apartamentos para provocar el aumento de las locaciones, pero hay otros estudios que justamente interpretan que es la cantidad que representa estas viviendas dentro de la cantidad de viviendas destinadas al alojamiento, al alquiler en su conjunto, es de un 4%, con lo cual su incidencia en cuanto al aumento del valor de los precios podría no ser tan importante como la que se menciona. Por otro de los aspectos que se enuncia también en las normas es que se ha generado una competencia desleal y un intrusismo. Se ha hablado de ilegalidad de esta actividad, se ha hablado inclusive de alegalidad, y en realidad desde mi punto de vista se trataba de una actividad legal no regulada hasta básicamente, o con una escasa regulación, ya que había una regulación de parte del Estado, y eh, y luego, a partir del 2010, en uso de las competencias que son propias de las comunidades autónomas, sí ha empezado a haber una fuerte regulación de la actividad a través de decretos dictados por las distintas comunidades autónomas en uso de las competencias del artículo 198.1.18 de la Constitución española, que imponen la obligación de inscribirse en en los registros autonómicos de turismo, y además de cumplir con una serie de requisitos especiales. También se ha mencionado como impacto negativo el impacto fiscal, ya que se atribuye a este tipo de viviendas, denominadas más específicamente viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos, como incumplidores de los requisitos que establece la normativa de carácter tributario o fiscal. También otra cuestión que surge es el planteo en cuanto a que la calidad de la oferta y la imagen del destino se puede ver perjudicada por este tipo o esta modalidad alojativa. Bueno, lo cierto es que si miramos las valoraciones que hacen los huéspedes en torno a sus estancias, digamos que la calidad no podría decirse precisamente que es mala, ya que estamos hablando de un 4,2 sobre un 5%, sobre 5 puntos, lo cual habla de una buena calidad. Ahora bien, sin duda, esto son algunos de los argumentos que se esgrimen para regular, es decir, para establecer algunas pautas para el funcionamiento de este tipo de alojamiento. Lo que no se ve en particular, y que también a mí me gusta enunciar, son algunos aspectos positivos o impactos positivos de esta actividad. Por ejemplo, una de las que me parece que es importante mencionar es la de la creación del empleo. ¿Qué empleo? Bueno, el empleo que genera, por ejemplo, la reforma de una vivienda que antes puede estar vacía, puede estar destinada a un alquiler regido por la ley de arrendamientos urbanos, eh, genera claramente la intervención de distintas profesiones: albañiles, electricistas, gasistas, y otras profesiones, pintores, arquitectos profesionales que dirigen estas obras, pero además genera la creación de empleo en otras personas. Por ejemplo, aquellos que están encargados de la recepción de los huéspedes, quienes se encargan de la gestión de las reservas, y además
ha provocado un importante autoempleo, ya que una persona puede invertir en este piso turístico y querer y participar de lo que es el mercado turístico realizando estas actividades por cuenta propia, es decir, recibiendo al huésped, ocupándose de las reservas y demás. Otro de los aspectos que creo que es positivo es que ha habido una adecuación de la oferta de alojamiento a la demanda. Hay que considerar que del 2007 al 2017 el aumento de visitantes o de viajes a ciudades ha pasado de 63 millones a 190 millones, y esto es un ritmo que difícilmente puede ser cubierto con la oferta tradicional, es decir, ha permitido ocupar, desde mi punto de vista, o ha ayudado a que las ciudades puedan ofrecer una oferta, presentar una oferta de alojamiento adecuado a esta demanda. También hay que reconocer que aporta variedad a la oferta turística, ya que no todos desean la misma o el mismo tipo de oferta, y la que generan los pisos turísticos es diversa a la que pueden generar otras modalidades de alojamiento, como los hostels o los hoteles y otro tipo de modalidades existentes a la fecha. También considero que es una actividad que genera tributos. Por un lado, los tributos directos que se aplican respecto de la actividad en sí mismo, el impuesto a las sociedades o eh, la renta para las personas físicas, y por otro lado, una serie de tributos indirectos, por ejemplo, el impuesto al valor añadido generado por las compras que realizan los turistas. También, justamente y vinculado con lo anterior, hay una dinamización en la economía local, ya que el turista, digamos, hace compras en supermercados de proximidad y, bueno, adquiere servicios turísticos y demás. Bueno, esta era la realidad que se nos presentaba antes de un cambio que todos verán venir, que es la pandemia por el COVID-19. Como sabemos, la declaración de la pandemia trajo una serie de medidas que impactaron fuertemente en la vida de cada uno de nosotros, y en particular en el turismo, y por cierto en este tipo de modalidades alojativas. Las medidas son por todos conocidas: el aislamiento social, el cierre de fronteras, limitaciones a la movilidad, disposiciones sanitarias de distinto tipo, la obligación de protocolos para establecimientos y fundamentalmente la desaparición de la demanda. Es decir, que nos encontramos ante un panorama claramente diferenciado del que podía preverse hacia finales de 2019. Ahora bien, la pregunta que se nos puede presentar es: ¿qué va a acontecer al futuro? Esto ya claramente es una prospección, o algunos podrán considerar que es casi el resultado de una, mm, digamos, adivinanza, un- una presentación de lo que va a acontecer en el futuro. Es decir, claramente no se sabe qué va a acontecer, pero sí lo que se advierte es la presencia de algunas tendencias a partir de distintos estudios que se han realizado, de cómo va a ser el nuevo turista, ya que se entiende que el fenómeno turístico, tal como se presentaba antes de la pandemia, no se repetirá. Lo primero que prácticamente todos los estudios están de acuerdo es que
hay un turista que está ansioso por viajar de nuevo, lo cual es un signo positivo. Ese turista es en principio un turista joven, el que quiere antes volver a esta rutina del viaje, pero también el resto de los turistas le seguirán en estos pasos. ¿Qué exige este nuevo turista? Bueno, lo primero, o uno de los aspectos que primero se resaltaron, es que el turista iba a exigir servicios seguros. Evidentemente, los servicios van a tener que ofrecer una seguridad sanitaria para que el viajero pueda dejar su residencia habitual, que es donde se encuentra o presumiblemente encuentra mayor seguridad para poder ir a un destino turístico. De la mano de esta nueva necesidad de seguridad aparece una necesidad asociada, y es la necesidad de información que va a exigir el turista, y que ésta debe ser confiable, es decir, debe darle garantías al turista de que esa información es certera. Otro aspecto que se está planteando con asiduidad es que el nuevo turista va a evitar la aglomeración de personas. Es decir, esas ciudades, como todos tenemos la imagen de Venecia, y probablemente de cualquier ciudad visitada en nuestras propias vacaciones, en principio parece que no va a volver a repetirse. Otra cuestión que se plantea es que este turista ya va a buscar una experiencia más personalizada, genuina, diferenciada. Esto ya era un aspecto que venía vislumbrando antes de la pandemia, y que se ha visto reforzado, al igual que el tema de la búsqueda de la sostenibilidad, es decir, va a buscar cada vez más destinos que presenten características sostenibles. Un aspecto que comenzó presentándose como importante, pero que ahora, de acuerdo con todos estos estudios, es quizás el más importante, es que este turista va a elegir por precios y va a buscar descuentos. Un 65% de los turistas encuestados señalan que van a elegir por precios, y otros 50 y algo va a buscar descuentos. Con lo cual es un panorama que es importante tener en cuenta cuando se realice la oferta de cualquier tipo de alojamiento, no puntualmente de aquellos a los que nos referimos hoy. Y a la vez, este turista va a pedir flexibilidad. ¿Por qué va a pedir flexibilidad? Porque evidentemente, si se genera o se dicta alguna medida que le impide trasladarse, sea de su destino o de su origen, o hacia el destino elegido, lo que pide es flexibilidad para poder, sin ningún tipo de problema, poder cambiar las fechas de la estadía, o inclusive cae la posibilidad de cancelarlo. Y otra característica que se está advirtiendo es que es un turista que va a decidir a última hora, por lo cual también esto es fundamental tenerlo en cuenta al momento de realizar las ofertas. Por último, el viajero, por lo menos en la primera etapa de la vuelta a la normalidad, será un viajero de proximidad, y viajará en principio con su familia, de la cual se ha visto en muchos casos separadas por las consecuencias de la pandemia, o en pareja. Bien, ¿cuáles son desde mi punto de vista entonces los prestadores, los desafíos que se le presentan al prestador en una vivienda turística? Decíamos que el turista busca seguridad, entonces es necesaria la aplicación de protocolos a este tipo de viviendas. Ya los hay,
y muy diversos, y es importante, además de aplicarlos de forma estricta, que tome conocimiento el huésped que esos protocolos se están imponiendo en las viviendas para dar una mayor seguridad a estos acerca de lo que va a ser su viaje. Otro aspecto que es sustantivo y que creo que aquí hay una gran oportunidad de parte del prestador de una vivienda turística es que como el turista pide información, él es un informador clave. Esto no significa de modo alguno que desaparezcan las figuras de otros tipos de informadores, pero justamente el propietario o el gestor de la vivienda turística tiene que ayudar con una información de primera mano. Imaginemos que el propietario vive en la ciudad de Madrid y él conoce cuáles son las limitaciones que estableciendo día a día las autoridades sanitarias, las autoridades a nivel autonómico, etc. Entonces puede darle certidumbre al turista brindándole esta información y es un aspecto muy positivo. También el tema decíamos que el turista va a evitar las aglomeraciones y justamente las viviendas turísticas, una de las cosas o aspectos que ofrecen es que son espacios donde hay una menor aglomeración y hay menor contacto, podría ser entendido como una suerte de aspecto positivo. También la oportunidad de ofrecer una experiencia significativa durante la estada. Se ha hablado mucho por el tema de la seguridad de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy prácticamente se puede acceder a una vivienda simplemente con el uso de un móvil. Esto desde el punto de vista de la seguridad quizás sea una salida importante, pero también se pierde la posibilidad del contacto que este nuevo turista va a buscar con el local, que le va a poder brindar información de distinta naturaleza, por ejemplo, oportunidades de algún tipo de espectáculos que se esté en ese momento en la ciudad, accesos a museos, lugares donde comer, comida típica, es decir, hacer de su experiencia una experiencia significativa. Y para esto bien puede valerse de la presencialidad, estableciendo pautas que garanticen la seguridad, como el distanciamiento, el uso de mascarilla, y demás, o también eh, puede hacérselo usando las tecnologías como la videoconferencia, pero sí es importante este contacto más personal. Otro de los aspectos que mostraban es que el turista si busca la sostenibilidad, hay que mostrar una preocupación por el ambiente, saliendo de las clásicas medidas de evitar el uso del aire acondicionado o de la calefacción o procurar gastar la menor agua posible, que está muy bien como medidas, pero que el turista busca otro tipo de medidas, por ejemplo, bueno, el uso de energías renovables, en la medida en que esto se puede hacer, el uso de material reciclado en los apartamentos, etc. Y también busca un contacto este turista con lo local, por tanto se puede promover la compra de proximidad, como decía antes, en restaurantes, en negocios del barrio, poder ofrecer servicios de guías, bueno, ofrecer no, pero sí promover o brindar información sobre guías locales, etc. Bueno, dijimos que es un turista que va a buscar el precio en el servicio, es decir, va a buscar que el precio sea
lo más competitivo posible, y por eso hay que estar atentos. Y esto es claro porque la pandemia ha traído, además, en algunos casos, inseguridad en cuanto a los aspectos laborales. Entonces el turista va a querer tener cuidado con el gasto que realiza. Hablábamos de un turista que pedía flexibilidad, por tanto el prestador va a tener que dar la mayor flexibilidad posible en cuanto a las reservas. Sí es cierto que algunas veces esta flexibilidad puede ser entendida como una cuestión de que no garantiza la calidad, es decir, quien está muy seguro del servicio que presta puede, digamos, no ser tan flexible, pero esto es una época muy particular, y entiendo que quien sea flexible, tanto en las reservas como en las cancelaciones, va a tener una oportunidad interesante. Y como decíamos, es un turista que va a resolver su viaje a última hora, y por tanto es importante estar presente con ofertas de último momento. También decíamos que se trata de un turista joven, por lo menos el de la primera etapa que va a viajar, y hay que tener en cuenta en las redes sociales, tener la mayor presencia posible, y ajustar la oferta a este nuevo perfil, ya que puede haber cambiado nuestro perfil de visitante, el perfil del huésped, y es necesario ajustarlo. Bien, de mi parte, simplemente cerrar este webinar señalando que como conclusión, lo que se presenta es un gran desafío para operadores turísticos en su conjunto, y que creo que quien se ajuste mejor a estas nuevas características, el viajero, el turista, va a obtener los mayores beneficios que se mantiene, digamos, con una oferta particular. Mi expectativa es, como decía un colega, que el turismo vuelva como un tsunami cuando pase todo esto, y que volvamos a poder disfrutar de sus beneficios que todos estamos esperando. Bueno, Muchísimas gracias, Eugenio. sí, abierto entonces si hay alguna pregunta o duda. Sí. Si alguno tiene alguna pregunta, creo que una persona tiene una pregunta. Noelia, te voy a dar paso a tu micrófono para que puedas hacerle la pregunta a Eugenio. Está cargando el micro de Noelia. Cuando quieras, Noelia. No, perdona, no sé qué he hecho, pero no tengo ninguna pregunta. Nada, no te preocupes. Que has tocado el botón de levantar la mano. Nada, no sé si alguien tiene alguna cuestión. Ya sabéis que os mandaremos esta grabación para que la tengáis disponible a los asistentes y a todas las personas que se han inscrito, que no han podido asistir, pero que se han inscrito. Antes de finalizar, yo sí que tengo una pregunta, Eugenio. Sí, cómo no, Luis. Oye, ¿cómo vaticinas tú la recuperación del sector turístico? Bueno, como decía antes, es un albur. Es difícil predecir qué es lo que va a acontecer. Lo que nos van indicando todos los estudios que se están realizando es que va a ser más paulatina de lo que se esperaba, pero sí que el sector turístico tiene esa palabra
que prácticamente yo creo que ha sido creada para él, ¿no? Que es la resiliencia, esa capacidad que tiene para recuperarse en situaciones difíciles. Y siempre mencionamos los mismos ejemplos, la crisis del petróleo, los ataques en las Torres Gemelas, la crisis en el 2008, y siempre el sector turístico ha respondido de una manera muy buena. Con lo cual habría que esperar que también en este caso acontezca algo similar. Si bien es cierto que es justamente o probablemente es el sector que más golpeado ha salido de esta nueva crisis, aplicando los viejos criterios de cómo ha sido la actuación del sector, pienso que de forma paulatina va a haber una recuperación, y que lo que sí está claro es que hay un gran deseo de viajar. El Sí. turista, yo creo que está en el ADN de las personas, esa condición de ser turista, al menos debo decir, en estas nuevas generaciones. Yo siempre doy el ejemplo: mi abuelo nació en Italia, se fue a vivir a la Argentina y nunca volvió a visitar Italia. Mi madre, argentina ella, visitó y por primera vez la tierra de sus padres cuando ya era pensionada, porque justamente mi hermana había hecho un viaje a los 18 años. Es decir, ha cambiado el perfil, ya está en buena parte de la población de la humanidad ese deseo de viajar, de conocer nuevas culturas, de intercambiar, y creo que este deseo no va a haber pandemia que Que lo pare. lo acabe Sí, con sí. eso. Exactamente, yo creo que el sentido de viajar es una de las actividades de ocio más importantes en las nuevas generaciones, sin duda. Vale, muchas gracias, Eugenio. Quiero compartir con vosotros, porque a pesar de que el sector turístico ahora mismo no está pasando por su mejor momento, pero esperemos que se recupere lo antes posible, queremos informaros también que para poder profundizar en todas estas temáticas turísticas, nosotros en Grupo Colón, seguramente conocéis varios de vosotros, que trabajamos con diferentes formaciones. Entonces, os quiero enseñar las formaciones que estamos trabajando nosotros actualmente de turismo, para que bien vosotros o bien personas que conozcáis, que trabajan en este sector, que se puedan interesar. Nosotros trabajamos con certificados de profesionalidad. Aquí los veis. En el ámbito de turismo, en concreto, trabajamos con 5 certificados, ¿vale? Todos son titulaciones europeas a nivel oficial con prácticas en empresa. Ahí lo veis. Creación y gestión de viajes combinados y eventos, recepción en alojamientos, promoción turística local, gestión de pisos y limpieza en alojamientos, y también venta de productos y servicios turísticos. Tenemos estos certificados y tenemos también pequeños monográficos, como veis aquí, desde el programa Amadeus, que se utiliza en las agencias de viajes, desde marketing de destinos turísticos, desde todo el tema del marketing digital, desde las nuevas tendencias de ecoturismo, incluido también, por ejemplo, diseño, promoción de sitios web y técnicas de animación turística. Deciros que esta formación, además, las tenemos en 3 modalidades: en modalidad presencial, modalidad aula virtual y modalidad online. Así que nada, os dejo esta información también por si os interesa a vosotros o a vuestro círculo que de alguna manera esté relacionado con el sector.